esta charla tiene como objetivo aclarar algunas dudas, algunas consultas que se han estado recibiendo tanto a Fiscalía como a Servicio al Colegiado, específicamente sobre la atención psicológica de personas de edad. Como Fiscalía hemos preparado esta presentación que ha sido también fruto de una serie de consultas y de reuniones que se han sostenido con actores que tratan y que lidian directamente con personas menores de edad diariamente y además con jueces e instituciones públicas que también intervienen en su atención. En principio, lo que vamos a hacer es, bueno, de hecho la presentación tiene como objetivo esta charla también brindarles herramientas a ustedes que trabajan con personas menores de edad para aclarar algunos aspectos y entre ellos el marco jurídico regulatorio de la atención psicológica de menores de edad. Entonces, el régimen jurídico aplicable a las personas menores de edad para esta charla en específico lo hemos dividido de la siguiente manera. Primero lo vamos a abordar desde la perspectiva internacional, lo que la normativa supranacional ha establecido sobre el tema. Luego vamos a descender al ordenamiento interno costarricense y por último la normativa institucional del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica, para terminar con una serie de recomendaciones, algunas de ellas devenidas de situaciones que hemos investigado en Fiscalía, algunos casos que hemos tenido, que nos han arrojado alguna información que es relevante que ustedes conozcan. En el régimen supranacional, el primer instrumento normativo que nos encontramos es la Convención de Derechos del Niño. Esta convención fue adoptada el 20 de noviembre de 1989 en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Sus fundamentos provienen de una serie de instrumentos jurídicos ya creados, la Declaración de Ginebra, que es antes de la Guerra Mundial, la Declaración de los Derechos del Niño, las regulaciones internas de algunos países pertenecientes a la ONU. Eso es importante destacarlo porque hubo muchas legislaciones internas de los países adscritos a la ONU que ya tenían algunas regulaciones sobre atención de personas menores de edad o sobre derechos del niño y que no estaban contempladas en un instrumento internacional. Y finalmente, hubo aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y religiones, porque era interesante y también relevante crear un instrumento que tuviese una vocación de generalidad para que fuera aplicable y exigible en todos los países del mundo, pero que respetara las culturas y la diversidad. Entonces se erige así como un instrumento, una ley internacional, que es obligatoria, de obligatorio cumplimiento para los países que han firmado el tratado y además es un instrumento que se puede invocar directamente. Cuando decimos que se puede invocar directamente implica que inclusive como psicólogos podemos de una sola vez ampararnos o invocar una disposición de la Convención de los Derechos del Niño para justificar nuestro desempeño profesional. La Convención de Derechos del Niño entonces tiene 4 principios que, digamos, en la teoría del derecho internacional se establece que son los 4 pilares en los que descansa la normativa de la protección de la niñez. Y esos 4 principios son el de no discriminación, el del interés superior del menor, que es un concepto que vamos a replicar a lo largo de esta charla, el de autonomía y participación y finalmente el principio de protección. Hay que tener en cuenta también que en esta convención es la primera oportunidad en la que se visibiliza al menor, que se le coloca como un sujeto de derechos y que además esta convención provoca un cambio de paradigma. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con ello, pero se establecen los derechos de los niños como derechos humanos. Entonces, el principio de no discriminación, que lo contempla en el artículo 2 de la convención, establece pues las condiciones de no discriminación que también replican nuestras leyes nacionales e inclusive el mismo código de ética y deontología de este colegio, que es por razones de sexo, raza, nacionalidad, religión, y nosotros lo tenemos contemplado en el artículo 11 del código, más adelante lo vamos a ver. El interés superior de la persona menor de edad, que es un principio interpretativo que permea a todas las autoridades públicas y a toda la legislación que se emita en Costa Rica, que también vamos a hablar de él con mayor detenimiento. El principio de autonomía y participación, como les digo, son los principios fundamentales y los vamos a ver repetidos a lo largo de la charla porque todos ellos tienen un asidero y de ellos devienen una serie de conceptos que son de utilización diaria. Bien, la autonomía y participación establece
que el profesional debe tomar en consideración, y no solo el profesional, toda aquella persona, operador jurídico, que trabaje con personas menores de edad, debe tomar en consideración el grado de madurez, el grado de desarrollo y sus capacidades. Y finalmente, el principio de protección, que se erige como una protección contra los malos tratos, contra la crueldad, el abandono y la explotación. Así, el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño establece que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, se va a tener en cuenta su protección, ¿verdad? Y se le va a prestar una consideración primordial a que lo que se atienda sea su interés superior. Esta convención, como les comentaba hace unos momentos, provoca un cambio de paradigma porque entonces se establece esta normativa donde el menor es el protagonista. Se cambia el enfoque, siempre se creyó en las doctrinas de los años anteriores a adoptar esta convención, que los menores eran como un ejercicio privado de los padres, que les pertenecían. Y por ende, todo lo que tuviera relación con los menores o la regulación de sus características, de su participación, de su forma de incorporarse a la sociedad, se entendía que era de ámbito privado y por ende no era de relevancia para el derecho público o de interés general. Desde esta convención se cambia entonces este enfoque y se visibiliza al menor. Además, como les decía, sus intereses ya no son fruto nada más del interés privado, sino además de una regulación pública, pasan a tener un interés general. Por eso se establece en el tercer inciso que los Estados partes se van a asegurar de que las instituciones, los servicios y los establecimientos encargados de la protección de los niños cumplan con las normas establecidas por las autoridades en materia de sanidad, seguridad, competencia. Como les repito, la Convención tiene normas muy generales y todas ellas son de aplicación directa. Luego, al artículo 5, estamos pasando revista a las disposiciones de la Convención que desarrollan los principios que les comenté hace un momento. En este artículo 5 es que se apoya la capacidad progresiva de las personas menores de edad, también en la teoría se le conoce como la autonomía progresiva de las personas menores de edad, y establece que su grado de decisión se va a ver aumentado en la medida en que el menor crezca. Así no vamos a entender a un menor sin ninguna capacidad de hablar, sin ninguna capacidad de actuar, inclusive de asociarse y de trabajar, hasta después de los 18 años. El principio de la capacidad progresiva establece que aún desde los 15 años se le va concediendo al menor una serie de prerrogativas y una serie de derechos devenido de su madurez. Además, en el artículo 12 habla del derecho de participación. En este derecho de participación se establece como contenido esencial el derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué es importante para la psicología el derecho a la libertad de expresión? Porque el menor tiene derecho, por un lado, a expresarse, a decir lo que quiere, si quiere someterse a un proceso psicoterapéutico, si se siente cómodo con el profesional con el que está trabajando, y además a ser informado de lo que se va a trabajar con él, informado de qué es la situación, de qué problemas se está tratando de abordar. Y por consiguiente, pues derecho a ser escuchados, ¿verdad? Escuchados en sus necesidades y como les comentaba, en aquello que les pueda incomodar. Inclusive, en todos esos textos se encuentra que UNICEF, por ejemplo, plantea para algunos menores que viven en condiciones de extrema pobreza, de miseria, condiciones paupérrimas, un derecho a la supervivencia y también un derecho al desarrollo que también se establece en este artículo 12, que es, bueno, derecho a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la recreación también, que es un derecho que contempla la Convención. Luego, nos separamos de la Convención de Derechos del Niño para pasar a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención es más reciente, es del año 2006, adoptada por Costa Rica también en la misma fecha en que fue asignado el tratado. De hecho, este tratado fue adoptado en el seno de las Naciones Unidas y hubo 80 estados que lo firmaron en el mismo acto de aprobación. Era como si la humanidad estuviera en deuda con este sector de la población, ¿verdad? No había una regulación supranacional sobre las personas con discapacidad. Acá es importante entender
¿Qué es lo que entendemos por discapacidad? La Convención lo establece en su artículo 3, dice que la discapacidad son todas aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Y pues establece en el artículo 7 que los niños y niñas con discapacidad tienen derecho a gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. ¿Qué trata de establecer esta convención? Que el profesional no debe establecer ninguna separación ni ninguna diferenciación en lo que toca a la accesibilidad del menor con discapacidad a la atención psicológica. Asimismo, establece que el profesional debe de tener una consideración primordial sobre el interés superior del menor. Acá lo situamos en el profesional, ¿verdad? Pero estamos hablando que es una convención para cualquier tipo de persona, operador jurídico o cualquier persona que trabaje con personas con discapacidad. Y también se plantea este derecho a la libertad de expresión, que lo contiene la Convención de Derechos del Niño, que es el derecho, bueno, que tienen los niños a expresarse libremente. Asimismo, el artículo 25 de esta misma convención es un extracto. He de aclarar que solamente estoy citando las disposiciones que son pertinentes a nuestro gremio. Sin embargo, la Fiscalía emitió en el mes de junio un boletín sobre atención psicológica para personas menores de edad. En ese estableció todo el marco regulatorio, que es este mismo, y entonces, si ustedes desean consultar los artículos, les recomiendo que ingresen a la página del colegio y pueden encontrarlos completos. Bien. En esta disposición se establece que se va a exigir a los profesionales de la salud que trabajen con personas con discapacidad, que brinden una atención de la misma calidad que brindarían a cualquier persona, pero además que lo hagan sobre la base de un consentimiento libre e informado. Ya la misma convención habla de esta autorización que debe de tener el profesional para iniciar con la atención psicológica. Más adelante también vamos a tener oportunidad de referirnos al consentimiento informado e inclusive vamos a contestar algunas preguntas en esa dirección. Entonces, los principios que trata de garantizar esta convención y que por ello estamos llamados también nosotros a garantizarlos es el de igualdad, el de no discriminación y el de accesibilidad. Ahora sí, pasamos ya a la normativa nacional, vamos a empezar con el Código de la Niñez y la Adolescencia. Como les digo, estamos haciendo como una pequeña revisión de todas las normas que nos informan, que nos irradian. Y el artículo 5 viene a definir ya en nuestra normativa qué es el interés superior de la persona menor de edad. Asumo que muchos de ustedes ya están totalmente familiarizados con la disposición, no la vamos a leer toda. Sin embargo, sí es importante que en estos incisos comentemos que este interés superior pues procura al menor situarlo como un sujeto de derechos y responsabilidades, tener en cuenta su capacidad, su madurez, por ende su capacidad progresiva. En el inciso D vemos que las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve también son primordiales, esto por el principio de no discriminación. En principio un profesional no puede hacer ninguna acepción por la condición socioeconómica de la persona usuaria. Y la correspondencia entre el interés individual y el social. Entonces, como se ha dicho más temprano, este artículo también va en línea con la Convención de los Derechos del Niño, donde lo sitúa a él como sujeto de derechos, no desde la perspectiva del padre, sino desde la perspectiva del menor, y además erige al interés superior de la persona menor de edad como un derecho fundamental. Es un derecho humano que tienen todos los menores a ser protegidos y a que se les garantice todo aquello que abunde en su bienestar. Ahora bien, ¿qué es el interés superior de la persona menor de edad? Es decir, es un concepto que todos conocemos, que todos manejamos, pero ¿cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son sus extremos? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo aplicamos en nuestro diario vivir? Y van a ver que realmente es más útil de lo que pensamos. Procura ser un punto de encuentro entre los derechos del niño y su diversidad cultural. Hay que tener en cuenta que pues no todos venimos del mismo lugar y la Convención de Derechos del Niño también iba en ese sentido, ¿verdad? En esa dirección.
que respetemos, que hay un respeto mutuo entre la diversidad, el nivel de desarrollo. Sabemos que no todos los menores han nacido en el primer mundo, entonces no todos tenemos el mismo acceso a oportunidades, a educación, a tecnología inclusive, y por ende este principio nos permite no hacer esas diferencias, sino que a partir de esa generalidad poder incluir en la protección de los menores aún independientemente de su procedencia. Luego, se establece que es un principio para resolver conflictos en los que el menor se vea involucrado. Esto es importante sobre todo en materia judicial. Sé que hay muchas consultas sobre menores de edad que se están viendo sometidos a procesos judiciales o que sus padres están en procesos judiciales y entonces el menor se encuentra en medio de la situación. Y el principio de protección a la persona menor de edad o al niño o a la niña es un principio interpretativo que le permite al juez dirimir el conflicto o dilucidarlo de aquella manera en que pueda procurarle la mejor o el mejor bienestar a la persona menor de edad. Bruñol, que es un autor español muy autorizado en el tema, establece que este principio sirve para iluminar la conciencia del juez. Nosotros hemos tenido muchos casos, sobre todo de familia, en casos de divorcio, en casos de regímenes de visitas, donde vemos que los jueces lo aplican directamente y tratan, cuando valoran una serie de factores, de variables en los casos, de garantizar este principio. Luego, en el literal C vemos que es un principio de interpretación sistemática de la Convención de Derechos del Niño. La Convención tiene como uno de sus preámbulos que todo artículo que uno aplique de la Convención se interpreta inclusive armónicamente con el resto de artículos. Entonces, a eso se refiere el principio de interpretación sistemática y además que el acceso de un menor de edad a la atención en la salud, atención psicológica, de cualquier índole, no debe estar librado a una condición especial o no se le debe de imponer una condición especial, sino que debe tener un acceso irrestricto a aquello que solicite. Luego es un principio de protección del menor, ahí ponemos lo de la separación de los padres. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque hay que entender que los roles parentales, es decir, los roles de antaño, no son ya derechos absolutos, de ninguna manera, ni son meramente poderes-deberes. En la teoría del derecho siempre se nos ha enseñado que la autoridad parental es un poder-deber. Sin embargo, ha de entenderse en este cambio de paradigma que los derechos de la niñez, o digamos los derechos que los padres tienen sobre los hijos, terminan allí donde empiezan los derechos de los menores. Y eso es lo que trata también de dirimir este principio de protección. Y finalmente, pues la prioridad de políticas públicas para la infancia, que haya un esquema de comprensión de la relación del niño con el Estado y las políticas sociales y que se le tome en cuenta para su redacción. Entonces, estas son algunas de las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia costarricense. El artículo 6, por ejemplo, que es de mucha aplicación por los jueces de familia, sobre todo, que es tomar en cuenta el medio sociocultural en el que el menor se encuentra o en el que el menor va a pasar, por ejemplo, por una separación de los padres. Luego, el artículo 19, que es el derecho a la protección ante peligro grave, que es un derecho que vemos muy replicado o muy expuesto, por ejemplo, en los juicios de violencia doméstica. En esos procesos podemos ver cómo los jueces ejercen una verdadera interpretación de en qué condiciones el menor puede encontrarse en menos situación de peligrosidad. Y finalmente, pues en el artículo 20 se plantea el derecho a la información, que es, bueno, ser informados de todo aquello que afecte a su salud física y mental. Y ese también es un artículo que nos aplica al gremio de psicólogos, ¿verdad? El derecho que tienen los menores a que nosotros les informemos lo que estamos trabajando con ellos. Como repito, eso dependerá de su nivel de madurez y de razonabilidad, de raciocinio, perdón. Bien. Acá vienen, bueno, normas importantes que hemos manejado en nuestro ejercicio por muchos años. El artículo 46 del mismo código establece la denegación del consentimiento. Esto es relevante porque trata de aquellos casos donde el padre, la madre o el representante legal del menor se niegue a que el niño reciba una atención médica o psicológica o atención de cualquier índole y el menor pues la necesita.
Entonces, este artículo autoriza o habilita al profesional en salud a ejercer todas aquellas acciones inmediatas para proteger la vida y la integridad física de las personas. Entonces, también es un principio donde nosotros podemos apoyarnos para seguir adelante con la atención. Mientras tanto, el artículo 49 es un artículo también muy utilizado, de hecho, por los psicólogos, y nosotros lo vemos con muy buenos ojos, cuando un profesional detecta que hay indicios de maltrato o de abuso, tiene la obligación de presentar la correspondiente denuncia, ¿verdad?, a las autoridades cuando evidencia esta situación. Ahora bien, el artículo establece claramente cualquier sospecha razonable de maltrato. Entonces, igual si como psicólogos nosotros vamos a hacer un tipo de denuncia amparados en esta disposición, hay que tener claro, ¿verdad?, que esas sospechas deberíamos de tener la posibilidad de probar cómo llegamos a ellas. Desde el modelo teórico que ejerzamos o desde la manera en que estemos nosotros abordando la situación, pero tener la posibilidad de fundamentar en qué nosotros estamos basando esas sospechas. También, otra acotación, esta disposición no solo es de aplicación para los profesionales de la salud o aquellos que estén directamente trabajando con menores, sino también todo aquel ciudadano que detecte la situación está en la obligación de denunciarlo, ¿sí? No solamente los profesionales de la salud. Y el artículo 79 pues habla de la igualdad de derechos, que establece de hecho la autonomía progresiva de los menores de edad, que se les permite inclusive acceder al mercado laboral a sus 15 años, con algunas restricciones, generalmente laborales, de horario, y algunas pues también en cuanto a función, ¿verdad?, que solo pueden trabajar como aprendices. Siempre en relación a estos artículos, entonces vamos a ver otras normas que también están dispersas, que hayan fundamento o que, digamos, encuentran concordancia con estas disposiciones. El Código de Familia, la Ley 5476, establece en su artículo 144 una disposición similar a cuando los padres se niegan a que la persona menor de edad acceda a la atención. Dice que cuando sea necesaria la hospitalización, el tratamiento o la intervención, queda autorizada la decisión facultativa, aún en contra del criterio de los padres. Nuestra jurisprudencia, si bien es de avanzada, inclusive hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español que habilita a los profesionales, inclusive para personas que aleguen razones de índole religioso por cuestiones de transfusión de sangre, a brindar la atención para evitar la pérdida de un mal mayor, de un bien más valioso que es la vida, ¿verdad? Nosotros tenemos estas disposiciones en el sentido en que aún en contra del criterio de los padres podemos brindar la atención. Y eso también se ve fortalecido, se ve reforzado en nuestro Código de Ética y Ontológico, que se le ha hecho recientemente una reforma, más adelante vamos a hablar de ello, que también va en línea con esta disposición. El Código Procesal Penal también establece en el artículo 281 el deber de denunciar. En este caso es de denunciar ante el Ministerio Público todas aquellas conductas que puedan constituir delitos perseguibles de oficio. ¿Cuáles son los delitos perseguibles de oficio? Pues generalmente delitos contra la vida, contra la integridad física, la integridad sexual y algunos otros que, bueno, ya no los vamos a describir, pero llama la atención, el artículo habla cualquier ramo del arte de curar. Entonces, bueno, sabemos que los psicólogos somos responsables de la salud emocional, ¿verdad? Entonces, es una disposición que también nos replica. Esta es otra de las normas que se incluyeron completas en el boletín que emitió Fiscalía de la Atención Psicológica de Personas Menores de Edad. Esta es la Ley de Justicia Penal Juvenil. En este artículo, en el artículo 138, establece los derechos del menor de edad durante la ejecución, es decir, menores que se encuentran privados de libertad, ¿verdad?, en centros de readaptación de menores. Y se establece que pues durante ese tiempo en que los menores estén guardando prisión, tendrán derecho a recibir los servicios de salud, educativos y sociales adecuados a su edad y condiciones, y a que se los proporcionen personas con formación profesional requerida. Acá es importante hacer una precisión. Ya la Sala Constitucional ha hecho, tiene abundante jurisprudencia sobre este tema, inclusive podemos citar la sentencia 188991, que establece, que nos parece que es una sentencia de avanzada, muy propia del neoconstitucionalismo europeo, que dice que
solamente o el único derecho que tienen restringido los privados de libertad, sean adultos o menores, es la libertad ambulatoria. El resto de derechos ellos los tienen vigentes y el Estado debe de procurar brindárselos, garantizárselos. De hecho, esta sentencia habla de un privado de libertad adulto que tenía un problema en una muela y lo reporta a su superior, y el superior pues lo hace pasar por una serie de trámites burocráticos, que el permiso con la directora, que la autorización del gerente, que la salida, que el transporte. Y bueno, para no cansarlos, a la persona le provoca una gran infección, pierde la pieza dental, una incapacidad, una hospitalización, y entonces él se ampara ante la Sala Constitucional y la Sala dice, vea, el único derecho que ellos tienen restringidos es el de la libertad ambulatoria. El resto no solo se lo tiene que garantizar, sino que no tiene que condicionar a trámites burocráticos la atención en salud, en tanto de persona humana, ¿verdad? Tenemos derecho a ella. Así es que esto es importante para aquellos profesionales que elaboran con este tipo de población. De esa manera entonces ya descendemos a nuestra normativa institucional, al Código de Ética y Deontología del Colegio Profesional de Psicólogos. Como les digo, hay todo un ordenamiento normativo, ¿verdad?, que lo tenemos encima y que hay que tener en cuenta para dilucidar una situación, para resolver un caso, ¿verdad?, que no hay que perder de vista. El artículo 11, como ya les decía más temprano, establece que el profesional en psicología no puede hacer ningún tipo de discriminación a la hora de brindar la atención. Y el artículo 12, pues, en concordancia con el derecho a la libertad de expresión, habla que los menores o las personas que están recibiendo la atención, el artículo 1, inciso D, de nuestro Código de Ética establece que la persona que nosotros atendemos le llamamos persona usuaria o paciente. Entonces, el paciente tiene el derecho a ser consultado o informado de todo aquello que pueda comprometer su integridad física, cognitiva, emocional y su calidad de vida. Entonces, conociendo el régimen jurídico que nos informa, que nos irradia como gremio, entonces sí pasamos ya concretamente a la atención psicológica de las personas menores de edad. ¿Qué es una persona menor de edad? Bueno, ya todos lo sabemos, obviamente, ¿verdad? El Código de la Niñez y la Adolescencia de esa manera llama a los niños y niñas y adolescentes, todos profesionales en ciencias de la salud que emitan algún tipo de informe donde se refieran a personas menores de edad, deben de referirse a ellos con la abreviatura PM o persona menor de edad, o inclusive pues con las iniciales del menor, ¿verdad? Esto para tratar de pues salvaguardar su integridad y su dignidad. Lo ideal es no referirse, es una buena práctica no referirse al nombre completo de las personas menores de edad cuando estemos expidiendo informes. Entre las consultas que nosotros hicimos como Fiscalía, pues nos reunimos con gente de la Caja Costarricense, con gente del PANI, con el MEP, y todos ellos fueron coincidentes en afirmarnos, en aseverar que ellos no deniegan bajo ninguna circunstancia la atención psicológica a los menores de edad. Hay un ejercicio irrestricto de la atención, un acceso irrestricto de la atención, y pues como también irradia a los profesionales en psicología en ámbito público o privado, tampoco nosotros como profesionales podemos negar el acceso a la atención psicológica a un niño o niña que lo requiera. Ahora bien, como todo, ¿verdad?, tiene algunas modulaciones que hacer esa afirmación, y básicamente es que el profesional en psicología también se debe a un ordenamiento normativo ético que debe de cumplir, y por ende todos estos preceptos que de seguido vamos a evaluar son algunas regulaciones que el profesional tiene que tener en cuenta cuando está lidiando con personas menores de edad. El primero es el consentimiento informado. Acá les pongo el texto del artículo vigente actual de nuestro Código de Ética. Sin embargo, en la Asamblea General del 25 de junio de este año se aprobó una nueva versión de este artículo, la siguiente diapositiva, que vamos a rescatar de bueno, que es que para la intervención psicológica se debe contar con la autorización de una persona o las personas usuarias a través de la firma de un consentimiento informado. En se debe aclarar pues el tipo de intervención, los derechos de la persona
los eventuales límites del secreto profesional. ¿Cuáles son los límites del secreto profesional? El mismo Código de Ética los aporta en los artículos 32 y 33. Y los riesgos que podrían presentarse durante el proceso. Estos riesgos pues quedarán al criterio técnico, al buen tino, a la experiencia, al conocimiento del profesional, que al recibir el caso pues puede de alguna manera proyectarse en los posibles riesgos que pueda tener el proceso. Otro elemento que nosotros consideramos desde Fiscalía, consideramos que es una buena práctica, es que el profesional desde el consentimiento informado establezca la autorización para expedir informes si le llegan a ser solicitados por alguna autoridad judicial, ¿verdad? Para que los pueda expedir con toda libertad, por supuesto guardando los preceptos del código, ¿verdad? Que es el manejo del secreto profesional y cuidar la dignidad y la privacidad de la persona usuaria. Ese es el texto reformado, sé que está un poco denso, pero lo que hay que rescatar aquí son los últimos, el primer párrafo es similar, son los 3 últimos incisos. El más importante, en mi opinión, es el inciso A, donde dice que cuando hay un interés contrapuesto del adulto a que la persona reciba la atención psicológica, el profesional estará obligado u obligada a brindar la atención necesaria y oportuna que se requiera desde su campo profesional, aún sin el consentimiento de la persona encargada, basándose ya en toda esta normativa que hemos analizado. Además, hablamos acá del principio de la capacidad progresiva, que también es lo que les decía, es un principio de avanzada en la teoría de la atención de menores, y establece que cuando ya los menores hayan cumplido 15 años y soliciten la atención psicológica, bastará la firma de la persona menor de edad en el consentimiento informado para someterse. Entre las consultas que hicimos, pues también fuimos al INA. Sabemos que el INA es un instituto que recibe a menores adolescentes, muchos de ellos ya emancipados. Cuando decimos emancipados, pues son menores que ya tienen sus familias, tienen hijos, han salido del hogar, y pues muchos de ellos ya vamos a ir a buscar al papá para que la persona diga si quiere someterse a un curso, ¿verdad? O si quiere estudiar mecánica, o si quiere estudiar para chef. Entonces, este es digamos, el pleno ejercicio del principio de la capacidad progresiva de menores de edad, donde ya el menor de 16 años, 17 años se acerca y dice, vea, yo quiero hacer esto. O, por ejemplo, en las clínicas que hay de psicología o servicios de psicología en las universidades, donde el menor a sus 17 años llega y le dice al psicólogo, quiero hablar, tengo un problema. Entonces, para eso es que se habilita el principio de la capacidad progresiva. Y lo último, pues la acotación que les decía, que todas estas regulaciones no excluyen el criterio técnico psicológico que como profesionales debemos imponer a nuestras actuaciones, ¿verdad? Caso por caso, ir modulando, delimitando cuáles son las aristas de donde podemos abordar la situación. ¿Quién firma el consentimiento? Puede ser acá que algunas de las preguntas que ustedes traigan pueden quedar contestadas con esta diapositiva. ¿Quién lo puede firmar? Bueno, puede firmarlo un padre, ambos padres si los padres están, o la persona que acompaña al menor, sea la abuela, sea el tío, el encargado, el tutor, el guardador, quien sea. Lo ideal es que la persona menor de edad tenga acceso a la atención psicológica. Ya más adelante vamos a ver cuáles son las figuras de representación de las personas menores de edad, las que establece la ley, pero en los artículos 175 y 119 del Código de Familia se establece esto, ¿verdad? Que en realidad se le va a dar la atención a la persona, o la persona que va a firmar el consentimiento es aquella que se presente acompañando al menor. También, bueno, como buena práctica se establece que el profesional realice el respectivo encuadre y le explique al padre cuáles son los objetivos, el plan de trabajo que se va a realizar, los horarios, honorarios, etc. ¿Por qué es importante firmar un consentimiento? Desde Fiscalía nosotros hemos establecido que se haga desde la primera sesión. Muchos me dirán, bueno, pero en la primera sesión yo hago una valoración, o en una primera sesión yo hago preguntas de rigor, pero en realidad nosotros hemos tenido denuncias en Fiscalía de personas que se han atendido una tan sola vez con el psicólogo o la psicóloga, no les ha parecido la atención o ha sucedido algún problema, y entonces lo primero que la persona denuncia es, vea, yo no firmé un consentimiento. Entonces es importante, es relevante que este consentimiento, si es posible, quede firmado desde la primera sesión. Lo importante es que exista.
Y además, el agremiado debe consignar en el expediente, sea que lleve expediente, sea que sean bitácoras, anotaciones, de la manera en que lo maneje, que lo consigne, que fue informada pues, de los límites del secreto profesional y de los posibles riesgos que puede presentar la intervención. Bueno, como les decía, ¿verdad? Dentro de las buenas prácticas, que el consentimiento quede firmado en la primera sesión. Y además, esto es importante, hemos tenido algunas consultas de personas que me dicen, mire, llega el padre y el padre está divorciado, o la madre, y yo no sé, o el padre está fuera, o hace 10 años se fue para Estados Unidos, nadie sabe el paradero, ¿cómo hago? Entonces, ¿tengo que pedir certificación notarial? ¿Tengo que pedir una sentencia? ¿Tengo que pedir una resolución judicial? No, en realidad no. Nosotros como psicólogos no estamos obligados a verificar ese asunto. Ese ámbito de si tiene la guardia y crianza o cualquier aspecto legal, de índole legal, el psicólogo no está obligado a verificarlo. Además, el psicólogo siempre se tiene que basar en el principio de buena fe. El profesional brinda la atención basado en que la persona que acompaña al menor tiene plenos derechos sobre ella o sobre él. Y entonces por eso el profesional no debería de pedir ninguna información que acredite que es el encargado de la persona menor de edad. Basta que deje constancia de ello en el expediente. Como les decía, en las anotaciones que tenga. Eso está establecido en el artículo 2, literal F de la ley orgánica. Entonces, como les decía, ¿cuáles son las figuras de responsabilidad del menor? Una pequeña pasada, ¿verdad? Nada más. La patria potestad, que es la figura ordinaria de representación de los menores, que es la que ustedes más se van a encontrar, ¿verdad? Que es el padre o madre, sea que estén juntos o que estén separados, y que tengan la patria potestad sobre los menores, su representación legal, guardia y crianza y cuidado personal. Se establece en el artículo 140 y 141 del Código de Familia, ¿verdad? Ellos tienen la obligación de proteger y administrar los bienes de sus hijos y representarlos legalmente. Y bueno, que los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad no pueden renunciarse, más sí pueden suspenderse o eliminarse mediante una sentencia judicial, pero bueno, eso es otro asunto y bueno, es otro tema. La tutela, que es cuando me dicen, sí, vea, yo soy el tutor del menor, ¿verdad? Ese está establecido a partir del artículo 175 y siguientes del Código de Familia y establece que el menor que no esté en patria potestad estará sujeto a tutela. Quienes ejercen podrán nombrar en su testamento a algún tutor, ¿verdad? Las personas que fallecen pueden hacer sus disposiciones de previo para dejar bajo tutela a sus hijos menores de edad. Y bueno, generalmente se le da preeminencia, se le da preferencia a los familiares más cercanos del menor de edad para asignarles la tutela. Es otra de las figuras de representación que pueden presentarse ante el psicólogo. Y el depósito del menor, que este es muy usual, que es el depósito que entrega el Patronato Nacional de la Infancia, que delega, sea un padre o a un tercero, cuando un menor se encuentra en una vulnerabilidad extrema o en un riesgo social de relevancia, establece que cuando ninguno de los padres puede encargarse del cuidado personal de sus hijos, el patronato deberá comunicar la situación al juez y ordenar el depósito de los menores según los procedimientos establecidos en el Código de Familia. Y ellos deberán ser informados de modo claro y preciso sobre los alcances de la decisión, de acuerdo con el nivel de cultura y el contexto social al que pertenecen. Pasamos entonces ahora a otro tema que es el de la capacidad progresiva. Ya entramos vamos a definir qué es la capacidad progresiva de la que tanto hemos hablado. Otros autores lo definen como autonomía progresiva. Los menores adolescentes, ¿verdad? Vemos acá que sus derechos se ven ampliados como consecuencia de su madurez. Esta son autoras argentinas, Cabañaro y Colazo, que también son tratadistas importantes en el tema. Dicen que la capacidad y el discernimiento de los niños o de las niñas se incrementa en la medida en que van madurando y ampliando los bordes del discernimiento a través del ejercicio de sus derechos, con el acompañamiento de sus padres. Entonces, el Código de la Niñez y la Adolescencia se adhiere a esta teoría de la capacidad progresiva de los menores de edad y les concede algunos grados de capacidad, no plena, pero sí algunos grados de capacidad. Los establecen esos artículos, el 18, el 86 y el 108,
que refieren a la capacidad de asociarse, a la capacidad de interponer procesos judiciales donde ellos resulten directamente afectados y pues también a la capacidad de trabajar. Entonces, como les comentaba en el caso de los menores de Lina o de los menores que están en universidades, cuando ellos ya tienen su capacidad progresiva o su grado de madurez ampliado, incrementado, ellos pueden decidir por sí mismos someterse a un proceso psicoterapéutico y entonces bastará que sea el menor el que conforme su capacidad firme el consentimiento. ¿Sí? No va a necesitar usted andar buscando al padre del menor de edad. Sin embargo, el menor tiene que superar los 15 años. ¿Verdad? Es la regla que establece el código, es el mínimo que establece el código. Bien, entonces, como Fiscalía nosotros hemos elaborado una serie de recomendaciones, que es lo que les comentaba, una serie de consultas que se han venido respondiendo a lo largo de los meses y que pues consideramos que son de utilidad para su ejercicio profesional. Igual más adelante entiendo que traen algunas preguntas, también podemos abordarlas. El primero son los informes psicológicos de las personas menores de edad a autoridades judiciales. Hemos dicho, bueno, como lo comentábamos, ¿verdad?, que lo ideal es que los informes que se les soliciten adopte todas las precauciones que sean necesarias para no generar perjuicios innecesarios a la persona. ¿A qué nos referimos con esto? A la revelación de información sensible. Es importante que el profesional cuide su lenguaje y cuide la información que está revelando. Sabemos que hay una ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos que tiene una serie de sanciones y de multas económicas bastante elevadas. Nosotros como profesionales de la salud estamos obligados a resguardar toda la información sensible que recibamos y pues a cuidarnos de qué información es relevante cuando estamos brindando un informe a un juez, qué información es relevante poner y qué información no, ¿verdad? Luego de eso, pues es constitutivo de falta, y eso sí, falta ética, dirigir los informes psicológicos a quien corresponda. Hemos tenido casos de profesionales donde dice a quien corresponda que el menor fue abusado sexualmente. Ese a quien corresponda lo puede ver la secretaria, lo puede ver el notificador, lo puede ver el motorista, lo puede ver cualquiera. Entonces, hay que tener cuidado de dirigir los informes específicamente a la autoridad judicial y al despacho que nos lo solicita. Y si se puede en su despacho oficial, a fin de que llegue directamente a la persona que tiene la facultad de discernir el caso o la controversia. Y bueno, también pues para proteger su dignidad y su integridad. Cuando el psicólogo rinda informes solicitados por una autoridad judicial, bueno, ahí tenemos las más frecuentes, debe mencionar las pruebas psicológicas, instrumentos, métodos y técnicas utilizados con la persona menor de edad y realizar una breve pero fundamentada integración de los resultados de su intervención. Tampoco tiene que aportar el expediente, ¿verdad? Sabemos que hay información sensible. Eso es importante también. El titular de la información que consta en el expediente es la persona usuaria, ¿sí? El menor. O su padre si tiene la representación. No somos nosotros estamos obligados a la custodia del expediente, más adelante vamos a hablar de la custodia del expediente y por ende, por eso no podemos estar brindando información sensible de la persona menor de edad, sino solo aquella que sea relevante para lo que el juez ha solicitado o lo que nosotros le queremos transmitir al juez. Y bien, el profesional debe firmar informes y diagnósticos, recomendaciones solamente cuando las haya efectuado. No puede emitir criterios u opiniones sobre personas que no haya evaluado. Lo establece el artículo 35 del Código de Ética. Eso también es un punto a resaltar. Hemos tenido muchos casos o quejas de personas que dicen, es que señalan en el informe que yo soy violento o que yo soy, que soy bipolar, que tengo mal carácter. Y esta persona a mí no me evaluó, yo nunca fui su paciente. Y realmente no es que sea una mala intención del profesional de querer mal informar o de dejar en mal a una persona, es un problema de lenguaje. Y como profesionales tenemos que cuidarnos de que nuestro lenguaje sea probabilístico, referencial y que siempre hagamos alusiones a que la persona señala, la persona comenta, el usuario refiere, para evitar hacer aseveraciones o afirmaciones que puedan crear en la contraparte resquemor o incomodidad
o inclusive que generen una denuncia ante Fiscalía por hacer afirmaciones sin haber evaluado a las personas. Y bueno, la última pues también va en la misma dirección, ¿verdad? Debe aclarar tanto en el expediente como en el informe que rinda que esa información que se le aportó, que se le refirió, pues se le aportó en ese lenguaje, ¿verdad? De forma referencial. Y bueno, también tenemos otras recomendaciones sobre la custodia de expedientes, como les dije hace unos minutos. El expediente físico de la persona menor de edad debe ser custodiado por 10 años. ¿Dónde dice eso? No lo dice nuestro Código de Ética, pese a que el Código de Ética establece en su artículo 21 un deber de custodia de los profesionales de custodia del expediente. Lo establece pues la misma ley de la que les hablaba, en la ley de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, que establece que la persona que maneja información sensible de los ciudadanos debe de mantenerla durante 10 años en sus archivos. Sin embargo, podemos llevar archivos digitales, ya sea como respaldo o luego, cuando ya deseamos descartar el expediente o desechar el expediente, debe hacerse conforme a las reglas que establece la Ley del Sistema Nacional de Archivos Nacionales. De hecho, ellos capacitan en la manera de eliminar documentos cuando tenemos archivos y ellos también pues brindan muchas recomendaciones al respecto, pero se puede conservar un archivo digital del expediente si así se desea. ¿Por qué es importante mantener un expediente físico? Porque puede ocurrir que una autoridad judicial solicite certificación de alguna parte del expediente o solicite un informe. Lo ideal es que lo tengamos a la mano. Y bueno, ya aparecen las disposiciones de la Ley de Archivos Nacionales que refieren inclusive, porque el sistema de archivos nacionales se establece para archivos públicos. Sin embargo, el sistema permite que aquellas personas que manejen archivos de la población sean incorporados a sus lineamientos, y uno lo tiene que pedir conforme al artículo 23J y el 31. Y bueno, ya para ir concluyendo, pues reiteramos, ante cualquier intervención psicológica prevalece el principio del interés superior de la persona menor de edad, ¿verdad?, incluidos los menores con discapacidad, privados de libertad y los menores en riesgo social o poblaciones vulnerables. Hemos tenido conocimiento de muchas poblaciones que se encuentran en una situación verdaderamente extrema, generalmente los menores que están en escuelas públicas, en lugares de mucho riesgo, donde sabemos que, por ejemplo, el padre del menor es el traficante de drogas, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que todos estos menores merecen y tienen derecho a recibir la atención psicológica. Además, en caso de duda de posibles limitaciones al ejercicio de la patria potestad o cualquiera de las figuras legales, el profesional en psicología brindará la atención basado en el principio de buena fe. ¿A qué nos referimos con esto? Puede ocurrir que me llegue una niña con su madre y la madre esté divorciada del padre y entonces el padre tenga una medida de restricción hacia el menor por haber ejercido algún tipo de violencia sobre el menor o abuso o algún tipo de violencia psicológica, física. Y entonces, obviamente, ese padre ha perdido los derechos de acceder al expediente psicológico de su hijo porque tiene una restricción judicial o tiene una suspensión de la patria potestad o peor aún, la pérdida de esta. Pero, como les decía más atrás en la presentación, igual el psicólogo no está obligado a verificar esta situación. Él presta la atención, la brinda de buena fe, ¿verdad? Y debe hacerlo constar así en su expediente. Por eso es que para nosotros es importante, reiteramos lo del expediente o las anotaciones que ustedes lleven, viene a ser una fotografía del momento, una radiografía de la atención, y es importante que ustedes consignen en él toda incidencia que se manifieste e inclusive los problemas que puedan existir entre los padres de esta índole, ¿verdad?, de índole legal. Sin embargo, reiteramos, la atención psicológica es prevalente y es la que se debe de brindar de forma irrestricta. En cuanto a lo del consentimiento informado, también concluimos, ¿verdad? Puede ser firmado por el padre o la madre, el tutor, el guardián, quien sea, y la falta del consentimiento no puede ser una limitante para brindar la atención. Esto puede también es de aplicación pues para las intervenciones en crisis, ¿verdad? Una persona que está
fuera de sí o que tiene una grave crisis, no va a estar firmando un consentimiento, ¿verdad? O cuando las personas, como les decía, están en riesgo social, pues es muy difícil encontrar a los padres para que nos firmen un consentimiento informado. Entonces, lo ideal es prestar la atención psicológica, aunque falte la autorización. Si lo hacemos constar en el expediente y si inclusive llegamos a ser de alguna manera reprochados por haber brindado esa atención psicológica, si nosotros tenemos en nuestro expediente un pequeño informe, un breve resumen de por qué razón nosotros decidimos que la atención psicológica era lo fundamental, lo esencial en ese momento y nos fundamentamos en la normativa, en realidad nosotros estamos apegados al marco jurídico estaríamos apegados al marco jurídico que nos irradia. Y bueno, finalmente le ponemos a disposición de ustedes los agremiados. Bueno, hay otras recomendaciones que creo que son las mismas que habíamos estado haciendo durante la presentación. Sí, bueno, que el consentimiento no debe ser una condición para no brindar la atención. Lo de la capacidad progresiva, ¿verdad? Que la debemos de tomar en cuenta. Bueno, y finalmente esto, que son ya las ideas de conclusión de toda la charla. Que el profesional siempre debe anteponer a cada una de las situaciones, a cada uno de los casos que se le presenten, su criterio técnico psicológico, ¿sí? Basado en su experiencia, como les decía, en su educación, en su buen juicio, a veces hasta en el sentido común. Y si estamos en alguna situación donde de veras no sabemos por dónde ir o cómo hacer, pues entonces ponemos a disposición de ustedes el correo de consultas, ¿verdad? Que es el correo de servicio del colegiado. Son las consultas técnicas cuando ustedes tengan alguna duda de índole técnico o alguna situación que ustedes estén atravesando y que ustedes no sepan de qué manera abordarla o quieren clarificar o quieren verificar su postura. Entonces, el correo de consultas de este colegio profesional les puede ofrecer una postura institucional sobre la situación. Generalmente, las respuestas que brinda el colegio son basadas en nuestra normativa. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a indicar cuál es la normativa que se aplica o que informa a la situación particular. Y bien, bueno, si gustan, pasamos a la fase de preguntas. Asumo yo que son procedimientos internos, lineamientos internos que reciben los tribunales para que el menor no solo esté informado del procedimiento que está a punto de iniciar, sino de las consecuencias del procedimiento. Creo que por ahí, o digamos, ese es el espíritu de hacerles esa advertencia a los menores de edad. Con todo, el deber que se establece en el artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia, de su parte, que es poner en conocimiento a la autoridad pública las sospechas razonables de abuso, estaría de su parte cumplido, ¿verdad? Es decir, usted está cumpliendo el deber de reportar la situación. Bueno, acá hay algunas preguntas. Si el padre no tiene ninguna restricción, ninguna medida de restricción legal sobre el menor, sino que es un caso, ya sea que el padre no puede ir o que el padre no puede asistir o que están separados, lo ideal es que bueno, el profesional inicie la atención, que la brinde, que la preste y que si dentro de su buen criterio establece que es necesario convocar al padre para informarle del proceso y el padre quiere formar parte de ese proceso, pues la buena práctica es que el profesional lo traiga, lo llame, le informe de qué manera va trabajando con él. De hecho, nosotros hemos conocido algunas quejas de padres separados que uno de ellos lo lleva al chiquito y el otro padre queda completamente excluido de la atención. No todos ellos quieren invisibilizarse de la vida de sus hijos, muchos quieren estar presentes en todo. Y pues el psicólogo en teoría debería de llamarlo, ¿verdad? Convocarle y hacerlo partícipe de la atención. Ahora bien, si es el padre el que ha ejercido el abuso sobre el menor o el menor tiene algún tipo de trauma, alguna situación, debe quedar pues también al criterio técnico del profesional, ¿verdad? De preservar la integridad del menor, de no causarle ningún tipo de revictimización. Bueno, el profesional en principio debe hacerlo constar en su expediente. La incidencia, hacer constar que el padre se niega, que se presenta acompañado del padre, que es necesaria la atención psicológica y brindarla.
debe brindarla, ¿verdad? Y bueno, como se establece también el encuadre, hacerle partícipe al padre de los objetivos y de toda la programación de la atención psicoterapéutica y pues eventualmente, ¿verdad? Intentar conseguir de su parte ese consentimiento. Pero como decíamos, la ausencia de este no debe de ser un factor para denegar la atención. Dentro de este aspecto de la atención psicológica, independientemente de quién pague los honorarios del profesional, de dónde provenga el dinero que está recibiendo el profesional en contraprestación a sus servicios, el profesional está obligado a rendir un informe. El artículo 38 de nuestro Código de Ética Deontológico establece que cuando la persona usuaria solicite el informe, sea la persona menor de edad o sea el padre, debe de brindarse el informe, aunque solo haya asistido a una sesión, ¿verdad? Él tiene derecho a que se le expida al menos una constancia de lo que se trabajó de manera general y que la persona asistió. El padre que está solicitando la información no tiene, usted habla de una situación conflictiva entre ambos, entre la pareja, mas no hay una restricción de índole legal hacia el menor, violencia, abuso, ok. El padre tiene acceso al expediente y tiene acceso a la atención psicológica. ¿Por qué? Por la patria potestad. Él tiene la representación legal del menor y por ende tiene acceso a la atención. Habría que ver también ahí la edad, ¿verdad? Hacer alguna precisión sobre la edad. Si ya es mayor de 15 años, pues también el menor podría negarse a que su padre tenga acceso. Si es menor, entonces el profesional debe darle acceso, tal vez no al expediente, usted podría librar un informe, por ejemplo, expedirle un informe o llamarlo a una sesión y explicarle qué es lo que se está trabajando, bueno, hablarle acerca del proceso que se está llevando, qué se ha estado detectando, él tiene derecho. Ahora, lo de las pruebas, sí, usted lo acota correctamente, no tendría por qué dar la información sobre las pruebas, sino nada más pues una información general, pero sí hacerlo partícipe. Si él desea ser parte del proceso y no tiene ninguna restricción legal, el psicólogo no está habilitado a denegársela. En los servicios de psicología de los EBAIS, de los servicios de empresa, generalmente se estila el consentimiento informado, ¿verdad? Las mismas instituciones de salud o instituciones públicas que tienen servicios de medicina de empresa tienen sus propios lineamientos y protocolos de actuación a los que el profesional en primer lugar se debe, ¿verdad? Si ellos tienen establecido un modelo, un formato de consentimiento informado, entonces el profesional aplica ese modelo de consentimiento informado. Si no lo está, el profesional puede diseñar su propio consentimiento informado conforme a la normativa del colegio y aún de no tenerlo, pues igual debe de prestar el servicio, ¿verdad? Debe de brindar la atención. ¿Alguien más? Bien, entonces de mi parte yo les agradezco mucho por la atención y bueno, les agradezco también sus consultas, su interés y pongo a la disposición no solo el correo, pues también en Fiscalía quedamos a sus órdenes para cualquier consulta. Nosotros las derivamos al sitio de consultas del colegio y pues estamos a su disposición para lo que ustedes deseen. Muchas gracias.